Amigos y amigas, bienvenidos a un tema más de este curso de agentes electrofísicos. Actualmente continuamos con el módulo 3 y el tema a continuación que vamos a ver es las corrientes de alta frecuencia. Bien, las corrientes de alta frecuencia también se pueden definir como termoterapia profunda, ¿sí? Esta técnica engloba cualquier corriente eléctrica que sea capaz de generar un aumento de la temperatura dentro de los tejidos. Bien, aunque regularmente y como una mala práctica en estas técnicas solemos definir como todo este tipo de técnicas como diatermia, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues la diatermia fue una técnica que se inventó hace muchos años, fue pionera en este tipo de corrientes de alta frecuencia para aumentar la temperatura de los tejidos, pero vamos a ver que no todo es diatermia, ¿vale? Ese era el nombre de una técnica, pero actualmente hay muchas técnicas de este tipo de corrientes de alta frecuencia, pero pues prácticamente coinciden todas en tener un efecto de aumento de temperatura dentro de los tejidos y a un nivel profundo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar y listo. Bien, la termoterapia profunda. Bien, vamos a ver que la termoterapia profunda es un tipo de corriente eléctrica, ¿sí? Pero que tiene es una corriente bifásica, es como una corriente interferencial, como una corriente rusa, ¿vale? Es una corriente bifásica o alterna, ¿bien? De alta frecuencia. Ya hemos estado viendo las corrientes de baja frecuencia, las corrientes de mediana frecuencia, pero actualmente estamos en las corrientes de alta frecuencia. Estas corrientes de alta frecuencia están en un rango de 0.5 MHz y 2.4 MHz. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar en estímulos por segundo que van desde los 500,000 hasta los 2.4 millones de estímulos por segundo. ¿Sale? Si trabajamos en su rango máximo, 2.4 millones de veces, esta corriente fue y regresó, porque es alterna, ¿sí? En un segundo. Entonces es una cantidad de energía bastante grande a comparación a lo que habíamos estado viendo, ¿sí? Porque por ejemplo una corriente de baja frecuencia como la corriente TRANS pues trabaja entre 1 y a lo mucho 200 hercios, ¿sí? Entonces no hay comparación entre un estímulo por segundo, 200 estímulos por segundo comparado con este tipo de corrientes que vamos a trabajar entre 500,000 y hasta 2.4 millones de veces por segundo, ¿vale? Alternó esa polaridad hasta 2.4 millones de veces por segundo. Entonces, bueno, esto le da una característica de ser una corriente bifásica, noble, no causa quemaduras como una galvánica, como una corriente continua, no tiene galvanismo, entonces por lo tanto no tiene como ese efecto de galvanismo debajo de los electrodos. Pero vamos a ver que sí podríamos tener una quemadura, pero por exceso de energía, no por cambios de pH como la galvánica, ¿vale? Bien, esta corriente tiene aún como seguimos estudiando las corrientes eléctricas, veamos que las corrientes de mediana frecuencia tienen una menor impedancia que las corrientes de baja frecuencia. Ahora vamos a ver exactamente lo mismo, las corrientes de alta frecuencia. De las tres que hemos visto, pues son las que tienen una impedancia menor, lo cual permite que atraviesen de un lado al otro un brazo, una pierna, etcétera. ¿Sí? Tienen una gran penetración, pero gracias a su baja impedancia, nosotros vamos a ver que cuando utilicemos este tipo de corrientes eléctricas, el paciente no siente electricidad a través del organismo, no siente la corriente eléctrica.
pero lo que sí va a sentir es ese aumento de temperatura. Entonces son corrientes eléctricas, aunque el paciente no siente la corriente eléctrica como tal, pero esta gran cantidad de energía, este gran aporte energético, permite un aumento de temperatura. Bien, entonces esas son las características principales de la termoterapia profunda. Bien, ¿en qué consiste? La termoterapia profunda, vamos a tener, en la mayoría de los casos, vamos a tener un cátodo y un ánodo, que vamos a ver que es más correcto decir que el electrodo 1 va a ser el electrodo activo, ¿sí? Y el electrodo que se queda estático, el que se queda del otro lado, va a ser el electrodo base. ¿Ok? Bien. Esta corriente eléctrica va a permitir, este siempre va a ir fijo, este electrodo, ¿sí? El electrodo base, y el electrodo activo lo vamos a poder estar desplazando de un lado para otro sin ningún problema. Se puede despegar, se puede levantar, se puede volver a pegar a la piel, etc. Bien, pero este regularmente queda estático. En ocasiones hay unas aplicaciones en las que estás, valga la redundancia, aplicando esta corriente con dos electrodos activos, entonces estás moviendo los dos al mismo tiempo, ¿vale? Pero regularmente esta la manera tradicional. Bien. Ok. ¿Qué efectos vamos a ver con la termoterapia profunda? ¿Cuál es el objetivo o la fisiología principal? ¿Hay efecto químico? Sí lo hay, pero no es un efecto químico como lo vemos con las galvánicas. Es un efecto químico y debido a que se aumenta el metabolismo, las reacciones enzimáticas, etcétera, ¿sí? Debido al aumento de la temperatura. Entonces, sí hay efectos químicos, sin embargo, hay que diferenciar los que son efectos químicos por el aumento de la temperatura, no por los cambios de pH como la galvánica. No hay efecto sensitivo, una corriente de frecuencia alta no se siente, por lo tanto tampoco vamos a tener un efecto motor, no son capaces de ocasionar contracciones musculares, pero el objetivo principal y la fisiología principal que ocasiona es un efecto de aumento de temperatura, ¿vale? Es el efecto principal que vamos a tener. Bien, ¿cuáles son las tres clasificaciones principales? Vamos a tener el método capacitivo, el inductivo y el método de irradiación. Son los tres mecanismos por los cuales la termoterapia profunda puede funcionar. Aunque principalmente el que vamos a ver es el capacitivo, y vamos a ver que el capacitivo se divide en dos principales: el capacitivo otra vez y el resistivo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Bien, el capacitivo principalmente, lo que vamos a ver es que el método capacitivo utiliza principalmente dos electrodos, el base y el activo, ¿sale? Entonces la energía viaja entre uno, va y viene, ¿sí? Porque es una corriente alterna, va y viene por estos dos electrodos, incluso hasta millones de veces, ya lo veíamos, y este paso de corriente a través del tejido es lo que aumenta la temperatura, ¿vale? El método inductivo, vamos a ver que trabaja por medio de bobinas, y una bobina vendría siendo esta corriente eléctrica que pasa a través de este cable, ¿sí? Pero vamos a enrollar ese cable, o mejor dicho, esa bobina la vamos a enrollar alrededor de una extremidad, en este caso, una pierna o un brazo. Aunque existen bobinas enrolladas en forma de un rol de canela, por así decirlo, y estas son capaces de emitir también energía electromagnética.
Ya veíamos en la lectura las principales diferencias un poco más explicadas, en donde el método inductivo es principalmente la energía magnética la que se utiliza, ¿vale? Aunque no podemos separar tanto la energía magnética o eléctrica, porque realmente el electromagnetismo va de la mano siempre. Pero bueno, por ejemplo, esta aplicación inductiva, el paciente puede tener enrollada una toalla, puede traer incluso ropa y la bobina o el cable se puede enrollar en su pierna, en su brazo, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, digamos que no necesita un contacto directo como en el caso del método capacitivo, que sí necesitamos tener en contacto las extremidades. Va a haber casos muy especiales en el que tenemos dos electrodos que sí se pueden trabajar de manera separada, ¿vale? Pero bien, de manera explicada general, ¿sí? El método capacitivo vamos a ver que sí necesita este contacto entre los dos electrodos. El método inductivo no necesariamente, puede ser a distancia, ya sea con este tipo de bobina o enrollado. Y el método de irradiación, una antena, solamente es una antena, es un electrodo, pero que le vamos a llamar regularmente una antena, y esta antena irradia, por así decirlo, irradia como un foco infrarrojo, por ejemplo, irradia energía electromagnética y debido a esto puede aumentar la temperatura de los tejidos, ¿sí? A través del aire. Puede haber, tiene que haber un espacio entre la persona y la antena. Entonces, a distancia, no hay contacto como el capacitivo. A distancia es capaz de aumentar la temperatura de los tejidos. ¿De acuerdo? Dependiendo de las características del aparato, es que vamos a ver si trabajan mediante el método capacitivo, el inductivo e irradiación. Aunque el más común y el que nos vamos a enfocar más por cuestiones prácticas es el método capacitivo, ¿vale? Aunque todos están destinados al mismo objetivo, el aumento de la temperatura de los tejidos. Bien, el método capacitivo entonces se divide igual en capacitivo y en resistivo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, ambos utilizan un electrodo activo y un electrodo de base, ¿sí? El que se mueve y el que se queda estático. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que el método resistivo utiliza un electrodo como este, ¿sale? Totalmente directo. Este electrodo se adhiere lo vamos a aplicar sobre la piel y como medio conductor vamos a utilizar una crema o gel como el ultrasonido para que conduzca la energía eléctrica y pueda introducirse en el organismo. Ese es el método resistivo. El método capacitivo consiste en el mismo electrodo, pero si se fijan tiene una capa que lo cubre. Es una capa de cerámica que funciona como aislante. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, vamos a ver que tiene dos funciones principales, pero este no tiene recubrimiento y este sí tiene recubrimiento, debido a que el recubrimiento de cerámica funciona como un aislante, como para que le cueste trabajo la transmisión de la energía en este electrodo. En el método capacitivo almacena más energía electromagnética y por lo tanto vamos a ver que tiene otro efecto en el tejido, ¿vale? Entonces, aquí lo importante de esta presentación es identificar que el método capacitivo utiliza el electrodo con aislante, una capa de recubrimiento de cerámica, y el método resistivo no tiene ningún recubrimiento. Es directamente este tipo de metal sin recubrimiento. Bien, la diferencia principal, ambos funcionan de la misma manera con el mismo objetivo, más bien, pero el método capacitivo, al tener esa capa y ese recubrimiento, hace que la energía eléctrica se concentre de manera superficial, ¿sí? No tan profunda. Aquí tenemos el electrodo activo y aquí tenemos el electrodo base del otro lado del tejido, del brazo, pierna, muñeca, etc. Pero vamos a ver que como le cuesta trabajo
atravesar esa capa de cerámica, ese aislante, lo que vemos es una concentración de energía más cerca a ese electrodo. ¿De acuerdo? El método resistivo lo que hace entonces es exactamente lo mismo. Tenemos mi electrodo activo y mi electrodo base, pero al no tener esa capa de recubrimiento, la corriente eléctrica viaja de manera muy natural, muy dinámica, y entonces se va a concentrar más en el punto medio donde lo estemos utilizando. Para cuestiones prácticas, cuando utilicemos el método capacitivo, se utiliza para lesiones, inflamaciones y edema de una manera más superficial, y el método resistivo a un tejido con mayor profundidad. ¿Vale? Principalmente esa es la diferencia. Bien. Ya veíamos, pues, hay dos tipos de cabezales principalmente. Algunos de ustedes han de haber visto este cabezal multipolar, ya que en su mismo es un solo cabezal donde tiene electrodos, ¿sí? Electrodos negativos y positivos en ese mismo cabezal. La diferencia principal es que esta es una aplicación coplanar, ya que la corriente eléctrica sale por esos electrodos y vuelve a introducirse por esos electrodos. Entonces, esto funciona también para trabajar a un nivel superficial, ya que entra al organismo y vuelve a salir al organismo de manera muy superficial. Las otras dos técnicas con electrodos, ¿sí? Con estos dos electrodos, puede atravesar el tejido de un lado para otro, siempre lo va a atravesar de un lado para otro, método que se le llamaría contraplanar, ¿sí? Ya que tenés un electrodo en un extremo y el otro electrodo debajo. Esta sería una aplicación contraplanar, esta sería una aplicación coplanar, ¿sí? En el cual el coplanar siempre va a ser más superficial en comparación al contraplanar. ¿De acuerdo? Este electrodo multipolar es el que vemos como radiofrecuencia, que al final de cuentas es un método de tecarterapia o de diatermia, si lo queremos llamar así. Y este también igual es dos diferentes electrodos, solamente que le podemos llamar también tecarterapia, radiofrecuencia o diatermia incluso. No es lo correcto, pero así lo podemos generalizar o entender. Bien. De nuevo aquí se ve un poquito más explicado. Este es el electrodo con recubrimiento de cerámica y este no tiene recubrimiento de cerámica. Vemos que la corriente al ser alterna va a viajar de un punto a otro millones de veces por segundo, ¿sí? Pero vamos a ver que la diferencia principal es la concentración de energía, ya sea en el punto medio o en el punto más proximal al electrodo. Bien. ¿Cuáles son los efectos principales? Bueno, prácticamente cuando estamos trabajando con cualquier agente electrofísico que utilice energía electromagnética, tiene los mismos principios o muy similares, solamente que pueden tener ciertas variaciones. Este tipo de energía es capaz de influir sobre iones, ¿sí? Sobre los átomos y ciertas partículas que se encuentran en el organismo de forma natural. Toda aquella partícula que tenga carga, podemos influir sobre ella a través de la energía electromagnética. Ya sea desplazándolo de un lado para otro. Imagínate que aquí tienes tu electrodo activo y tu electrodo base. La corriente va a viajar de un punto para el otro y de esa manera vamos a influir que el ion puede desplazarse de un punto para otro millones de veces por segundo, puede girar sobre su eje, ¿sí? O puede contraerse y expandirse. Y de esas tres maneras es lo que ayuda a provocar una generación de calor, de una nueva energía que se empieza a traducir en un aumento de calor y un aumento de temperatura dentro de los tejidos. ¿De acuerdo? Bien,
A grosso modo es muy similar explicarlo como un efecto térmico y un efecto atérmico, ¿sí? Como el ultrasonido, un efecto de térmico y un efecto pulsátil, ¿sí? Es muy similar. ¿Qué significa? El efecto atérmico significa que puedo utilizarlo en un rango bajo de potencia, mi termoterapia profunda, o trabajarlo de manera pulsada, ¿sí? En el cual va a emitir energía y va a descansar, va a emitir energía y va a descansar. Y de esa manera voy a evitar que se aumente la temperatura de los tejidos a niveles supranominales, ¿sí? Es decir, puedo aumentar la temperatura, pero el paciente no va a ser consciente de ello, ¿sí? Se queda en un valor infranominal, no se siente ese calor. Puedo tener un aumento de temperatura muy, muy leve, no perceptible. ¿Y de qué me va a ayudar? Bueno, a utilizar esta técnica en etapas agudas de lesiones. ¿Para qué? Para regular las membranas de células nerviosas, de células de macrófagos, de cualquier célula que esté en la etapa de inflamación proliferativa y de maduración para recuperar las lesiones. ¿De qué me sirve influir en ellas? Bueno, en aumentar la síntesis de proteínas, aceleración de la división celular, disminuir el dolor debido a que puedo interferir en las membranas de las fibras nerviosas que transmiten el dolor y por lo tanto además eliminación de residuos metabólicos. Todo esto se traduce en acelerar el proceso de curación o de reparación de los tejidos, ¿de acuerdo? Y bueno, el efecto térmico significa que sería estos efectos, pero sumando los efectos que conlleva el aumento de la temperatura, la misma termoterapia profunda, lo cual se traduce principalmente en una vasodilatación, ¿sí? Si hay vasodilatación, pues ya sabemos que va a haber aumento del oxígeno, va a haber eliminación de la inflamación, aporte de nutrientes, etcétera, ¿sí? Vamos a tener eliminación de residuos metabólicos, el músculo y el colágeno se hace más extensible, lo puedo moldear más, modelar más a mi antojo. Ideal, por ejemplo, para tendones, para ligamentos lastimados, aunque el ligamento no necesitamos distenderlo como un tendón. El músculo necesitamos relajar, etcétera, ¿sí? En general, bueno, nos ayuda a restablecer el proceso de inflamación, ayudar a drenar los edemas densos o pastosos y obviamente a tener un efecto analgésico, ya que el aumento de la temperatura evita la conducción nerviosa o la disminuye, en este caso especial, disminuyendo la conducción nerviosa de las fibras nerviosas que llevan los impulsos de dolor, ¿de acuerdo? En términos prácticos podemos resumir que esta técnica nos va a ayudar a aumentar la temperatura, mayor vasodilatación, vamos a acelerar el proceso de curación de los tejidos y por lo tanto muchos beneficios para los pacientes que regularmente estamos tratando, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a dosificar? Ya por ahí tienen en las lecturas los grados de escala subjetiva del calor, ¿sí? Que son 5 grados. Trabajar a este grado, bueno, pues puedo trabajar sin que el calor sea perceptible, pero el grado 2, el paciente va a sentir una sensación de calor leve, el grado 3 moderado, intensa y quemante, el grado 5 ya es dañino para el paciente, ¿de acuerdo? Y para las células y para cualquier proceso de recuperación de algún tejido, etcétera. Realmente es muy fácil utilizar los aparatos de tecarterapia o de radiofrecuencia
ya que manejan una intensidad en números, que regularmente lo podemos encontrar en intensidad del 1 al 10, intensidad de 10 a 100 watts, etc. Lo importante será que depende de la intensidad que yo escoja, qué sensación me va a provocar en el paciente, durante cuánto tiempo. Ya veamos que lo ideal es utilizar una intensidad que me permita que el paciente, de manera subjetiva, que estoy trabajando en un calor moderado, en un calor grado 3, ¿sí? Que el paciente me diga que es un calor agradable, o puede ser un calor fuerte, pero tolerable, ¿sí? Entonces, escoger una intensidad que yo esté trabajando entre un grado 3 y un grado 4 durante al menos 10 o 15 minutos para conseguir los efectos de termoterapia profunda, térmicos y atérmicos, ¿sí? Principalmente térmicos. Si yo quiero solamente los efectos atérmicos, puedo trabajar de una manera pulsada, ¿sí? En un grado, obviamente si estoy trabajando de manera pulsada, yo debo esperar que mi paciente no sienta calor. Entonces me tengo que quedar en un grado 1 de calor, ¿sí? Ya sea trabajando de manera pulsada o ya sea trabajando a intensidades muy, muy bajitas, que el paciente no sienta un aumento de temperatura, pero que me permitan tener los efectos atérmicos de la termoterapia profunda. Y bueno, lo recomendable sería comúnmente trabajar entre un grado 3 y 4 en la escala subjetiva del calor, como recomendación. Aunque si voy a trabajar de manera pulsada, en una etapa aguda, puedo trabajar en un grado 1, ¿de acuerdo? Espero se entienda esa diferencia. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica? Las ventajas principales es que puedo cubrir áreas más grandes como el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido es muy bueno, pero para áreas muy pequeñas, un tendoncito, un músculo muy pequeño o una zona pequeña del músculo, un ligamento, etc. Zonas muy, muy pequeñas que me permita aumentar la temperatura. Pero en el caso de un músculo grande, una zona grande, un cuádriceps, un trapecio, zonas muy, muy grandes, la ventaja principal es trabajar con la tecarterapia, pues es abarcar tejidos muy grandes y aumentar esa temperatura de una manera efectiva. Cosa diferente a lo que es también el trabajar con una compresa caliente. La principal diferencia es que, el ultrasonido también me permite elevar la temperatura de nivel profundo. La compresa no, me quedo a nivel superficial, ideal para un edema de manera muy, muy superficial. Entonces, pues la ventaja es muy marcada entre este tipo de calor, porque se queda en el nivel superficial y se queda en un nivel totalmente profundo, ¿sale? En tejidos profundos. La desventaja sería, es que no puedo, por ejemplo, el ultrasonido sí se podría aplicar sobre material de osteosíntesis o implantes metálicos, y el tecarterapia no, ¿de acuerdo? Porque puede calentar la placa. El ultrasonido no aumenta la temperatura en material metálico. Aunque estamos hablando principalmente de la tecarterapia, la radiofrecuencia como tal, son una evolución de la diatermia de antes, ¿sí? La diatermia clásica, solamente que antes esos aparatos de diatermia eran un poco peligrosos, porque podrían de repente aventar chispazos al paciente y quemarlos. Después fue evolucionando y nos quedamos con la tecarterapia y la radiofrecuencia, que son técnicas muy buenas, muy prácticas y muy efectivas. En lo personal son de las técnicas que más me gusta. Sin embargo, podemos encontrar otras técnicas que utilizan lo que hemos mencionado: antenas o dos bobinas separadas, dos condensadores, o capacitores, una bobina o esta antena o bobina también, que pueden trabajar de manera separada, solamente que estos llevan una preparación mejor, porque es peligroso trabajar con ellas o riesgoso,
podemos electrocutar al paciente. En ocasiones el paciente tiene que estar aislado del piso, etcétera. Tiene más cuestiones. Hay unas aplicaciones que tienen que ser dentro de una jaula de Faraday para que esos aparatos no interfieran contra equipos electrónicos cercanos, etcétera. Son más complicados. No por eso no son efectivos, pero son un poco complicados, son más costosos y se necesita un nivel de preparación más amplia para trabajar con ellos. Entonces, en ocasiones lo que buscamos en la práctica clínica, como su nombre lo dice, son cuestiones o técnicas más prácticas, que sean eficientes pero prácticas. Entonces, por eso nos hemos enfocado en tecarterapia o radiofrecuencia. Sin embargo, esto no demerita estas técnicas que también son efectivas. Y bueno, como contraindicaciones principales, muy similares a la mayoría de los agentes electrofísicos, si vamos a trabajar en procesos agudos, es necesario trabajar en un modo pulsátil o en niveles de calor grado 1 para no interferir o provocar más inflamación en procesos agudos. ¿De acuerdo? Ya la mayoría sabemos que en procesos agudos pues, le apostamos más a la crioterapia, por ejemplo. Sí se puede utilizar la termoterapia profunda, pero en niveles de calor grado 1, ¿sí? Ya sea con intensidades bajas o de manera pulsada. Obviamente no lo vamos a aplicar en marcapasos, implantes metálicos, cualquier metal o DIU dentro del organismo no lo podemos aplicar. Ahí podríamos apostar más a la termoterapia clásica como un ultrasonido o como una compresa caliente. No utilizarlo cuando sospechemos de trombosis venosa profunda y obviamente lo vamos a exponer en genitales, en corazón, cerca de ojos, oídos, garganta, ¿sí? Esas zonas que son delicadas, donde podemos encontrar glándulas, arterias, ganglios importantes, etc. Cuidado con eso, pero de ahí en más es una técnica segura, eficiente y muy práctica. Como les mencionaba, pues son de las técnicas que desde mi punto de vista son muy efectivas y muy agradables para mí, ¿sale? Y para su paciente. Entonces, bueno, hasta aquí este tema de corrientes de alta frecuencia. Continuamos más adelante con un video práctico y quedo a sus órdenes para cualquier duda. Que estén muy bien y estamos al pendiente y en contacto.